yo quiero presentar el equipo que hoy nos va a estar impartiendo el taller. Gaby Cuevas, por acá tenemos a Evelyn Zúñiga, esposa de don Arturo Barrientos, a Ingrid y también al pastor de alabanza, Maynor Arcia, el hermano, y una servidora. Ellos son colaboradores del Centro de Apoyo Pastoral Roca de Descanso. Aquí con Gaby los voy a dejar para que ella les hable un poquito qué es el Centro de Apoyo Pastoral Roca de Descanso. ¿Cómo están? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. El Centro de Apoyo Pastoral Roca de Descanso es un ministerio de Viña. Nosotros trabajamos en consejería bíblica, damos consejería dentro de nuestras instalaciones. Trabajamos a través de citas, pero también impartimos talleres, el modelo integral de consejería bíblica. Trabajamos que es, se llama Aguas Vivas y es un taller como de sanidad personal. Tenemos otro tipo de talleres que estamos impartiendo en otras iglesias, ¿verdad? Todos son cristocéntricos, bíblicos y no somos psicólogos, somos consejeros, ¿verdad? Y tengo la bendición de tener este equipo tan lindo esta mañana, así es que esperamos y oramos de todo corazón que las herramientas que se lleven hoy las puedan aplicar a su vida, a su ministerio, a su familia, que es nuestro deseo más grande, que sea una bendición, que se lleven algo práctico. Si hay un problema, una situación difícil, ¿cómo pueden manejarlo? Vamos a hablar un poquito en esta mañana sobre el tema de la culpa, ¿verdad? Y de la culpa. Vamos a ver, Maynor García es el que, y Arturo Barrientos son los que nos van a dar esta charla. Bueno, vamos a ver un poco, abordar el tema de la culpa en relación con la vergüenza. Y tal vez es que estamos entrando así un poco violentamente, ¿verdad? Pero tal vez unas 2 o 3 personas que nos puedan decir qué entienden por culpa. Y con eso vamos arrancando. A ver, ¿qué entiende usted por culpa? Cuando me siento mal por algo, ¿sí? Exacto, ajá. ¿Qué más? Cuando actuamos deshonestamente nos viene la culpa. Muy bien, ok. ¿Algo más? ¿Perdón? Cuando hay una voz interna que nos acusa de algo. Uh-huh. Bueno, ¿sí? ¿Todo eso tiene sentido? Claro que sí. Vamos a ver cuál es la relación de la culpa, cuál es la relación que tiene la culpa con la vergüenza. La culpa, yo tengo que anticiparme y decir, espero que no me anticipe a lo de Arturo, pero la culpa es algo que no nos ayuda a nosotros como cristianos. Sí, la culpa nunca ha hecho que nosotros seamos mejores cristianos. Pero bueno, hay todo un montón de cosas y de conceptos y de un montón de cosas que escarbarle a este asunto de la culpa. Entonces vamos a ver cuál es la relación de la culpa con la vergüenza. Cuando uno se siente culpable de algo, usualmente se siente, ¿verdad?, con vergüenza, ¿verdad? Si tenía que tirar un penal y lo falló, ¡y qué vergüenza!, ¿verdad? Y entonces me siento culpable porque el equipo perdió. Pero así hay un montón de cosas más en la vida. Si tenía que corregir a mi hijo y lo hice de mala manera, después me siento avergonzado y viene la culpa. En ese escenario, ¿verdad?, que creo que todos hemos vivido y en diferentes momentos y a veces en algún momento del día hemos tenido esa experiencia. Vamos a ver cuál es la relación de la culpa con la vergüenza. Primero tenemos que decir que hay 2 clases de culpa. Está la culpa legítima, la culpa donde la persona ha roto o ha infringido o ha violado una ley o un pacto o un acuerdo, sea que lo haya hecho de forma intencional o no. Usted pudo haberlo hecho de manera consciente o de manera inconsciente, deliberadamente o no.
La culpa legítima se puede dar en el contexto de cuando hablamos de que violamos una ley o un pacto o un acuerdo, puede ser una ley, pacto o acuerdo de Dios o también de la sociedad. Algo que sabemos que socialmente no está bien visto o no es aceptado o es incorrecto. Entonces, ustedes ven ahí, ¿verdad?, cómo están Adán y Eva siendo echados por Dios del Edén, ¿verdad? Esa es la imagen que tenemos ahí. Era una culpa, la que sentían ellos era una culpa legítima, porque ellos habían violentado una dirección de Dios. Dios les había dado una dirección y ellos la pasaron por encima, la pasaron por alto. Ahorita vemos la culpa ilegítima. Entonces, la persona en ese contexto es merecedora de las cosas que dijo Dios en su momento que merecían Adán y Eva. Juicio, castigo y muerte. A partir de ahí, todos los seres humanos merecemos juicio, castigo y muerte. Les voy a dar unos textos bíblicos para que ustedes los busquen luego. No los vamos a ver aquí por cuestión de tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto más? ¿Ah? Ok. Mateo 5, 21, 22 es el que nos habla del juicio. Somos responsables de esa culpa y somos merecedores de esa culpa. Entonces viene el juicio, Mateo 5, 21, 22. El castigo está en Marcos 14, 64, en Mateo 26, 66, Marcos 14, 64. Como les digo, no los vamos a leer ahorita por cuestión de tiempo. ¿Sí? Sí, es que si no después, ya la vez pasada me pasó que cuando me di cuenta ya llevaba casi una hora. Yo corro. El castigo, Marcos 14, 64, también Mateo 26, 66, Efesios 2, 8, 9. Y la muerte, Levítico 24, 16, Mateo 26, 66. ¿En qué ejemplos de culpa legítima? Por ejemplo, Dios ha dicho, no adulteren. Si nosotros llegamos y cometemos adulterio, vamos a tener una culpa legítima, porque Dios ha dicho algo que no se haga. Ahora vamos a ver ese tema un poco más adelante, más de la culpa. Vamos a ver el tema de la culpa ilegítima, ¿verdad? Ve ahí la figura, y la niña está ahí, toda inocente, ¿verdad? Si yo qué culpa tengo y el otro está acusando. La culpa ilegítima también es la culpa a veces impuesta, así como esa figura, la culpa impuesta. Que alguien nos dice, usted es culpable y usted dice, pero ¿en qué momento? ¿Yo qué hice? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Yo no he hecho nada. Esas son culpas que nosotros a veces con las que cargamos en la vida. Culpas que no son legítimas, no es porque hayamos infringido alguna ley o algo de Dios o de la sociedad, sino porque alguien o lo hemos cargado de manera ilegítima o porque alguien nos lo ha impuesto. Y esto consiste en dejar en las manos o cargar o imponer sobre la espalda de una persona inocente una carga ilegítima que no es suya. ¿En qué caso se ve esa culpa ilegítima o impuesta en estas condiciones? Por ejemplo, cuando una persona culpa a otra de algo que no cometió, ¿verdad? Tal vez a usted de niño le pasó así algo como eso. Yo tuve la desdicha de culpar a un amigo de haber quemado un guante de béisbol que él no quemó y lo castigó el papá y todo. Yo tenía como 8 años, no, como 11 años tenía. Y eso fue una culpa ilegítima la que se quiso imponer en ese momento. Ese compañero mío no cometió ese daño. Sin embargo, yo lo culpé a él. Cuando una persona culpa a otra de algo que no es pecado también, y aquí hay un poco el tema del abuso espiritual que se ha dado en el ambiente religioso, el ambiente de iglesias, donde hay alguien que, no solo un pastor, sino en el entorno, hay personas que acusan a otras de algo que realmente no es pecado, y la persona se siente culpable de algo que la Biblia no está diciendo que es pecado.
Tercero, cuando una persona echa la culpa de su pecado a otra. En el caso de agresiones de todo tipo y de varios tipos, pero uno de los más severos es la agresión sexual, donde una persona que agrede sexualmente a otra, usualmente de un adulto a un niño, termina imponiéndole la culpa a ese niño y diciéndole, no es que usted me provocó, usted me tentó, usted hizo tal cosa para que yo cometiera esto. Y termina la otra persona sintiéndose culpable porque se le ha echado esta culpa. Entonces, es cuando decimos por tu culpa a tal cosa, o tú me hiciste enojar, o tú me hiciste pecar, o tú me hiciste olvidarme de aquello. Usted está trasladando su responsabilidad a otra y echándole la culpa a esa otra persona. La persona entonces deposita en la otra persona la responsabilidad por sus propias palabras, por sus propios comportamientos y por sus propios pecados. Esa es la culpa ilegítima. ¿Por qué es que hacemos esto? ¿Qué es lo que queremos lograr cuando le echamos la culpa a otra persona o imponemos una culpa ilegítima a otra persona? Hay varias cosas. 4, voy a mencionarles yo. Una es escapar, ¿verdad? Ahí el dibujo ilustra un poco eso, ¿verdad? Yo no fui, fue él, ¿verdad? De una vez. Es escapar, evadir nuestra propia culpa y responsabilidad. ¿Por qué es que él está echando la culpa a la crayola roja? Porque las paredes están pintadas de azul. Es evidente que fue él, pero está diciendo, no, fue el otro. Entonces, eso es una de las cosas que o hacemos o otras personas hacen con nosotros cuando o nos imponen culpa a nosotros o nosotros imponemos culpa a otros. ¿Nos vamos explicando bien hasta ahora? ¿Sí? La segunda cosa con la que queremos lograr al hacer esto, aparte de escapar y evadir nuestra propia culpa y responsabilidad, es manipular y controlar. Hay personas que somos muy dadas a tener el control de las cosas, de las situaciones o de las personas. Y entonces manejamos a través de hacer sentir a la otra persona culpable, queremos entonces tener control sobre esa situación. Entonces, como si tuviéramos el control remoto de esa otra persona, ¿verdad? Eso se da mucho entre matrimonios. Yo estoy seguro que aquí no, ni en mi iglesia, pero en otras, ¿verdad? Entre matrimonios se da mucho. Queremos ahí como coaccionar un poco la cosa porque quisiéramos tener el control de lo que hace mi cónyuge. Entonces yo quisiera tener el control de una reacción que tiene Ingrid. Quisiera tener un control remoto que yo haga y la apague, ¿verdad? ¿Ah? Sí. Es que ya van a ver que ella habla más que yo, ya se van a dar cuenta durante el día. Entonces, manipular y controlar es muy típico en las relaciones muy cercanas. Padres, hijos, esposos y otro tipo de relaciones muy cercanas a esto. También autoprotegernos, porque no queremos sentirnos mal. Entonces, queremos echarle la culpa a otros. Entonces, queremos ponernos como un casco protector ahí que nos ayude a no seguir recibiendo culpa y más bien tirársela a otros. Y la cuarta es evadir las consecuencias. Porque nuestras acciones y nuestras palabras tienen consecuencias. Y como no queremos enfrentar esas consecuencias, entonces le echamos la culpa a otra persona para no creer, ¿verdad?, que no vamos a experimentar esas consecuencias. Eso a veces es muy difícil y es una utopía, es una cosa ilógica porque las consecuencias usualmente van a recaer sobre nosotros. Pero bueno, esas son las 4 cosas por las cuales muchas veces tratamos de echarle la culpa a otros e imponérselas o lo han hecho con nosotros. Acuérdense que aquí también estamos exponiendo nuestras propias vidas a esto y evaluando qué es lo que nos ha pasado, incluso desde nuestra niñez o desde antes, desde que fuimos concebidos, qué es lo que hemos vivido con respecto a la culpa y la vergüenza. 2 clases de vergüenza. ¿Verdad? Si tenemos 2 clases de culpa, tenemos 2 clases de vergüenza. Una es entonces la vergüenza legítima, que se experimenta en una forma de emoción o estado junto con el pecado y la culpa. Entonces, la vergüenza es una emoción, ¿ok?
es una emoción. Ahora, ¿qué propósito tiene la vergüenza? ¿Se acuerdan en la Biblia? ¿En qué momento fue que Adán y Eva experimentaron vergüenza? Se dieron cuenta de que estaban desnudos, fueron expuestos, se sentían expuestos a Dios. Y imagino que se sentían desnudos en todo sentido, no solo en sentido físico, sino en todo el sentido integral de ellos como seres humanos delante de Dios. Entonces, la vergüenza legítima tiene como propósito impulsarnos hacia Dios y hacia los demás. Es decir, que nosotros nos acerquemos a Dios de manera correcta, porque si usted siente vergüenza por un pecado que usted cometió, allá esporádicamente, ¿verdad? No, eso no es así. Nosotros dice la palabra que todos pecamos. Y que si decimos que no tenemos pecados somos mentirosos. Entonces, nuestra actitud debe ser siempre estar dispuestos durante el día a acercarnos a Dios, a pesar de que sintamos mucha vergüenza. La vergüenza tiene ese propósito, la culpa no lo logra, pero la vergüenza sí. La vergüenza tiene el propósito de acercarnos a Dios y acercarnos a los demás en una forma en que podamos vincularnos con los demás sanamente. No solo acercarnos a las demás para echarles la culpa, no, acercarnos a los demás para corregir nuestro comportamiento o para corregir las consecuencias, incluso a veces, si está en nuestras manos, de lo que haya sucedido. Ese propósito es importante en la vergüenza legítima. Se siente desagradable, eso sí, ¿verdad? Se siente horrible. Cuando uno siente vergüenza y uno sabe que uno fue responsable de lo que estaba sucediendo, sigo con el ejemplo, cuando yo culpé delante de los papás en cuestión a mi amigo, mi compañero de barrio, de que él había quemado el guante de béisbol, pero no había sido así, yo sentí mucha vergüenza después. Muchísima. Yo me sentía horrible y tras de eso el papá de al quien yo estaba culpando dijo, bueno, yo le voy a pagar a usted, diciéndole al otro papá, yo le voy a pagar a usted el guante de béisbol, pero yo en este muchacho no confío nada. Y yo me sentí horrible, ¿no? La vergüenza es una emoción muy desagradable, pero en manos de Dios, sabiéndola manejar nosotros, puede ser constructiva o, por lo contrario, podría ser muy destructiva. Y eso depende de cómo nosotros abordemos el tema de la vergüenza. Si nosotros nos sentimos avergonzados porque le fallamos a Dios, pero pasamos toda la semana huyéndole a tener un tiempo cercano con Él, nos estamos destruyendo más bien. Porque Dios dice, vengan, estemos a cuentas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, vengan, estemos a cuentas. Entonces la vergüenza tiene que provocar que nos acerquemos a Dios. Si eso se da, es constructivo, si no, es destructivo. Está también la vergüenza ilegítima o la vergüenza impuesta, igual que la culpa. Es la deshonra o la devaluación que otra persona nos impone a nosotros. Nos hace sentirnos mal, pero es porque otra persona está haciéndonos sentir mal. Ya no es algo que nace de nosotros, sino que otra persona nos lo impone. No tiene nada que ver con la culpa o con el pecado de uno mismo. ¿Qué es lo que a veces hay en nuestra cabeza cuando este tipo de vergüenza llega? En nuestra mente o en nuestros pensamientos, la idea que hay es de que yo no hice nada. Yo no tengo culpa, no pequé, sin embargo me siento con vergüenza. Yo no fui el que hice tal cosa, fue mi hermano. Sin embargo, yo me siento avergonzado. Se siente desagradable también, pero este tipo de vergüenza ilegítima es destructiva, más bien nos daña. Y tiene como propósito controlar y manipular a otros, o controlarnos y manipularnos a nosotros. Se ve muchas veces en la burla y en las comparaciones negativas con otros, y en esto los ticos somos expertos porque nos da mucho por chotear. Y entonces, usted lo ve desde la escuela, un niño choteando al otro y el otro se siente menos y se siente cohibido, se inhibe, comienza a bajar las notas, etcétera, ¿no? Se comienza a dar toda una problemática porque lo pasan choteando y avergonzándolo por algo. Eso es una vergüenza impuesta. Yo creo que casi todos hemos vivido eso, ¿verdad? Particularmente en la escuela y colegio. Recordamos momentos en que nos choteaban, nos querían hacer sentir mal.
Ahora, ¿cómo resolvemos la culpa y la vergüenza legítimas, que son las que más nos interesan? Resolviendo la culpa y la vergüenza legítimas. Primero es confrontar los hechos para esclarecer de qué soy responsable. ¿Qué preguntas hacemos aquí? ¿Quién es responsable por lo que pasó? Esa es una pregunta clave. ¿Quién es responsable por lo que pasó? ¿Soy yo? ¿O es mi esposa? ¿O es un familiar? ¿Quién es el responsable acá? ¿Alguien pecó? Esta es otra pregunta que debe anotar. La primera era esa. ¿Quién es responsable por lo que pasó? Vean ahí que nadie se está haciendo responsable, ¿verdad? De eso. Ninguno de los tres. Esto requiere valor, requiere esfuerzo y decir, bueno, si termino yo siendo el responsable, no importa, yo voy a asumir esto. ¿Alguien pecó? La segunda pregunta es, ¿alguien pecó o es un error o un accidente o una equivocación? Porque hay cosas que suceden en la vida que no son a propósito. Y hay culpa y vergüenza legítimas, pero tal vez es por algo que otra persona hizo. ¿Verdad? En el caso de matrimonios, creo que también a veces Ingrid hace algo que a mí tal vez me puede hacer sentir con vergüenza porque fue un error que ella cometió. Y entonces tengo que entender eso. No solo dejar sentir vergüenza yo, sin hacerme estas preguntas para poder comprender qué es lo que está pasando. La segunda es asumir la responsabilidad por lo que hemos hecho sin justificaciones. Aquí, ¿qué justificación habría, verdad? Ninguna. Es como, ¿verdad? Es una actitud incluso a veces de adoración, levantar nuestras manos al Señor y decir, nos rendimos a ti, Señor. Es porque, o sea, somos culpables, tenemos errores, estamos propensos a fallar. Tenemos que constantemente estarnos rindiendo al Señor. Pero a veces eso nos toca hacerlo con otras personas también. Y decir, sobre todo para nosotros mismos, decir, yo pequé de esta forma. Yo cometí este error, yo lo hice. De nuevo, eso requiere valor. Y tercero, aquí hay varios puntos para resolver. Estamos en el punto de resolver la culpa y la vergüenza legítimas. Yo no hice un esquema, ¿verdad? No puse letras. No me fijé si puse letras. No puse letras, pero bueno, ahí los títulos que llevamos hasta ahora para que nos ubiquemos es las dos clases de culpa, que está la legítima y la legítima, y las dos clases de vergüenza, la legítima y la ilegítima. Ahora vamos a ver cómo resolvemos la culpa y la vergüenza. Estamos en el tercer punto. El tercero es adueñarnos de nuestras emociones, reconocer nuestras emociones, identificarlas y nombrarlas. Hay que ponerle nombre a lo que uno siente. Y muchas veces le pasa a uno que uno va por la vida sintiendo un montón de cosas y uno no le pone nombre, uno no las ubica, no les dice, esto se llama así. Particularmente nosotros estamos en una etapa donde estamos atravesando un dolor y yo tengo que entender que estoy atravesando una etapa de dolor. Cuando le pongo nombre, entonces puedo pedirle a Dios su consuelo. Sobre algo que yo no le puedo identificar, yo no puedo pedir al Señor que me consuele. Es difícil. Y es difícil para mí, no para Dios, ¿verdad? Para Dios todo es posible. Pero si yo no le digo, Señor, consuélame en este dolor que estoy viviendo por esto y esto, entonces se queda muchas veces como algo abstracto para nosotros, algo que casi que se nos escapa de las manos. Para tratar de volver tangible esto, nuestras emociones, lo que tenemos que hacer es ponerles un nombre y decirle, yo me siento frustrado, ¿verdad? Como las personas que tal vez no han terminado el colegio. Bueno, a muchas personas les pasa. Es sentirnos frustrados, es decir, yo me siento frustrado por esto, Señor, y necesito que tú me consueles, que tu Espíritu me consuele, que es la labor del Espíritu Santo, y necesito que hagas algo, que me animes, que me ayudes a puntualmente terminar el colegio. ¿Okay? Ese es un ejemplo. También confesar el pecado y llevarlo a Dios. En 1 Juan 1:9 es un pasaje que nos habla de esto.
Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, confesar el pecado y llevarlo a Dios es algo que nos ayuda a manejar la culpa o la vergüenza legítimas. Luego, arrepentirnos del pecado, porque no es solo confesarlo, sino decir, Señor, yo iba en esta dirección, quería hacer lo que a mí me daba la gana, pero en este aspecto en particular, pero ahora me doy la vuelta y decido caminar hacia donde estás tú y caminar en la dirección en que tú me estás diciendo. Ese arrepentimiento es importante, no puede quedar en un remordimiento, en un sentimiento de dolor y qué feo y me siento con vergüenza de Dios, no, el arrepentimiento es parte. Vean el oso ahí, ¿estará arrepentido el oso? ¿O tendrá solo remordimiento? ¿Usted qué cree? No sabemos, ¿verdad? Parece que está orando, pero a veces uno no sabe, ¿verdad? Uno ve gente orando, pero tal vez el arrepentimiento aún no ha llegado. Ahí está el arrepentimiento, ¿verdad? Es hacer una vuelta en U. Yo iba para allá ahora. Luego pedir perdón y ser perdonado por Dios. Ahora, ser perdonado por Dios es algo que es una promesa de Dios. Y es algo que uno lo acepta por fe. Hay gente que no se siente perdonada, pero Dios ha dicho, usted me pide perdón, yo lo perdono, punto. Así es la fórmula, es muy sencilla. Y así de esa manera tenemos que aceptarla, pero necesitamos el elemento de la fe y de la convicción de lo que la palabra de Dios dice para poder entender que Dios nos perdona. Y luego, en el caso de Zaqueo, restituir o restaurar el daño en cuanto eso sea posible. ¿Se acuerdan de Zaqueo que hizo eso? ¿Cuántas veces dijo que iba a devolverle a los pobres lo que les había quitado? 4 veces. Entonces, muchas veces tenemos la posibilidad de hacer eso. A veces no. Pero si tenemos la posibilidad, vamos a restituir y vamos a restaurar. Ahora, ¿cómo resolvemos las ilegítimas y las impuestas, que son a veces muy, muy difíciles de captar o de identificar? Dice Colosenses 2:13. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Dice Hebreos 12:2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Jesús llevó una vergüenza que nos tocaba a nosotros llevar. Y Satanás es experto en hacernos sentir culpas y vergüenzas ilegítimas. Y a veces usa personas para eso. Entonces vamos a resolver las ilegítimas. Mira, ahí lo tenía. Vamos a hacer estas cosas. Yo creo que casi todas están aquí para que las puedan ir copiando. Una es reconocer delante de Dios de lo que no somos responsables. Hay cosas de las que usted no es responsable. Reconózcalo delante de Dios. Acepte esa verdad y reciba de Dios la paz que Él da sobre ese asunto. Y eso es un trabajo, ¿no? Eso es un trabajo a veces hasta de varias sesiones donde uno tiene que comprender que no fue culpa de uno algo que sucedió. Deposita la culpa en las manos de la persona a quien le corresponde, aunque sea solo internamente y delante de Dios. Aunque usted no vaya a donde esa persona y le diga, vea, es que esto fue culpa suya y ya yo no quiero nada, no quiero tener nada que ver con eso. Aunque no lo pueda hacer así, hágalo usted internamente y delante de Dios. Reconozca, identifique y nombre sus emociones. Si usted no ha pecado, es bueno preguntarse, ¿por qué siento vergüenza? Si usted no ha pecado, ¿por qué le llega la vergüenza? Pregúnteselo. Luego entregue la vergüenza a Dios. Los sentimientos de culpa, ¿verdad? Eso de decir, me siento culpable, me siento mal. Si esa culpa es ilegítima, pídale a Dios que entre en ese dolor y que le consuele y que le sane. Esos son pasos que uno da. En la culpa autoimpuesta, o sea, la que uno mismo se pone, ¿verdad? La que uno mismo decide ponerse y decir, yo soy culpable de eso y realmente usted no lo fue. Hay que reconocer esa conducta autodestructiva.
de autocrítica, de autocondenación, de autocastigo, y renunciar a eso. No se trata de perdonarnos a nosotros mismos, se trata de recibir la gracia de Dios. Por eso estos pasajes son claves, los que vimos ahora. Colosenses 2:13 y Hebreos 12:2. Perdonar a la persona que te ha culpado también. Si usted a una persona le ha culpado, usted perdónela. Tal vez esa persona ni sabe lo que está haciendo. Tal vez no tenga ni conciencia de qué es lo que está haciendo. No me perdono a mí mismo, pero recibo la gracia de Dios. Perdono a quien me culpó. Rechazar, renunciar, romper en oración todo lo que las palabras o los mensajes o los comunicados o la información que me han transmitido en la vida. Renunciar a eso y hacerlo en oración también. Si es posible confrontar al abusador, si es una persona que ha abusado de nosotros en alguna medida, si es posible confrontarlo, si es posible, si es algo que va a aportar y es algo que va a construir, haciéndolo responsable de su propia vida y de sus propias acciones. Y luego, establecer límites entre nosotros y la persona que quiere imponernos culpa y vergüenza ilegítimas. Primera de Juan 15, Juan 15, 1:5, dice así. Uy, Dios mío, se fue eso. Bueno, es Juan 15, con eso terminamos. Juan 15, 1:5 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Esto es Jesús hablándonos a nosotros, ¿ok? Y cuando Jesús nos habla, hay que abrir así las orejas, poner muchísima atención, porque Jesús está diciendo, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer. Yo quiero cerrar con esto y es que muchas veces en cuanto a estos temas queremos irnosla jugando por la vida solos. A veces por falta de instrucción, a veces por falta de estudio personal de la palabra de Dios, a veces simplemente porque no nos hemos percatado de que andamos arrastrando sacos de culpa y vergüenza, algunos legítimos, algunos ilegítimos. Pero este esfuerzo y estos pasos de valor que hay que tomar se hacen con el Señor. Porque dice que separados de Él nada podemos hacer. Por eso muchas veces un trabajo psicológico se queda corto, porque es el esfuerzo humano por resolver. Pero cuando podemos juntar herramientas, ¿verdad?, que Dios ha dado a ese nivel, y lo ponemos sobre la base sólida de la palabra de Dios y de su presencia, su relación con nosotros, es donde podemos trabajar sin temor a que estas cosas se nos vengan encima como monstruos que nos quieren comer y devorar, sino que son situaciones que todos vivimos y que podemos elaborar y trabajar con Dios, y Él entonces se glorifica en esas debilidades nuestras. Vamos a continuar. Un poquito, es un placer estar acá y tomar un ratito para compartir. Minor introdujo el tema de la culpa. De la culpa viene el tema de la vergüenza. Él habló un poco de la vergüenza, pero lo que queremos hacer es profundizar un poquito más en el tema de la vergüenza, porque ambas cosas, entender bien ambas cosas, la culpa y la vergüenza, luego tienen un impacto en cómo van a ver el tema del perdón. Entonces, lo que vamos a hacer es profundizar un poquito más en el concepto de la vergüenza y cómo se muestra en nuestra vida. Y claro, si hay vergüenza en nuestra vida, hay culpa también, ¿no? Obviamente,
la vergüenza viene de la culpa. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de profundizar un poquito más a diferentes niveles para tratar de identificar mejor cuando en nuestra vida estamos luchando con la vergüenza. Y si estamos luchando con la vergüenza, estamos luchando con la culpa. Entonces, vamos a ir pensando algunas cositas. Nada más le llamo la atención a este pasaje en Génesis 2:25, antes de que el hombre y la mujer, antes de que el hombre caiga, decía lo siguiente: en este tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Es algo hermoso pensar el balance con el que nosotros fuimos creados. Cuando nosotros, Dios nos hizo, Dios nos creó, con toda una serie de dimensiones maravillosas, pero en toda esa serie de dimensiones nos creó con un balance. Había un balance perfecto en nuestra vida. Y ahí lo vemos reflejado en Génesis. El hombre y la mujer, cuando Dios los creó, tenían balance. Ahora, ¿qué sucedió? Cuando el hombre y la mujer pecan, pierden ese balance, que quiere decir muchas cosas, ¿no? Y en medio de toda esa pérdida de balance encontramos la culpa y la vergüenza. Entonces, vamos a pensar en esto un poquito más. Ahora, cuando ese balance estaba ahí, ¿cómo se sentía el hombre y la mujer? ¿Abiertos? ¿Eran vulnerables? O sea, no tenían ese montón de mecanismos de defensa que hoy en día todos utilizamos, porque estamos lidiando con el tema del pecado, que trae un montón de cosas, ¿no? Pero el hombre y la mujer, en medio de ese balance, eran vulnerables, eran abiertos, ¿no? Podían comunicarse, estaban seguros de su identidad, seguros de su entorno, no temían esconderse. Cuando nosotros hablamos de la culpa y de la vergüenza, siempre hay un común denominador en ambas cosas. De una u otra manera buscamos escondernos, siempre, ¿no? Y todos sabemos cómo se siente eso, ¿verdad? Se sentían valiosos, se sentían únicos, sin mancha, se deleitaban en su desnudez, no había un problema porque estaban balanceados. Así el Señor los había creado, no sentían ni culpa, ni sentían vergüenza, ni estaban sufriendo toda una serie de consecuencias como resultado del pecado. Ahora, llegamos a Génesis capítulo 3, que todos lo conocemos, pero lo vamos a leer. Génesis capítulo 3, versículo 7 en adelante. Lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice: en ese momento, estamos hablando del momento, ¿verdad?, en que ellos pecan. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron, interesante, ¿no?, la palabra, y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y el hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Cuando vamos leyendo el pasaje, vaya sacando cuentas de lo que está sucediendo, ¿verdad? Que se relaciona todo con la vergüenza y con la culpa. ¿Y quién te dijo? Le dice el Señor. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Y él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí, ¿verdad? Nada más, otra vez, nada más vea las consecuencias, cómo está funcionando ya la culpa y la vergüenza. Yo siempre me pregunto, ahorita seguimos leyendo el pasaje, yo siempre me pregunto, ¿qué debió haber sido para Adán y para Eva sentir culpa y vergüenza por primera vez? Jamás lo habían sentido. Su vida estaba en balance y de repente están viviendo, ¿verdad?, todo aquello. Entonces, la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella.
Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre, comerás polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Y su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y luego el pasaje, pues continúa ya hablando de otras consecuencias hacia la mujer, hacia el hombre, hacia la tierra, etc. Entonces, todos conocemos este pasaje, pero este pasaje a mí siempre me llama la atención tanto, siempre me asombra, porque es una descripción tan profunda y tan puntual de la realidad humana, ¿no? La realidad humana que todos vivimos. Cuando nosotros volvemos a ver Génesis 2, de hecho, volvemos a ver Génesis 2 y Génesis 3, podemos hacer una descripción de la realidad que nos rodea, porque Dios nos creó de manera compleja y de manera increíble. Todos los que estamos aquí, ¿no? Dios nos creó de una manera compleja que se refleja en Génesis 2, ¿no? A tantos niveles. Y llegamos luego a Génesis 3 y vemos cómo reaccionamos, cómo el hombre reacciona, cómo el hombre vive, como consecuencia del pecado, un montón de cosas, ¿verdad? Pierde ese balance y luego uno vuelve a ver a Génesis 2, a Génesis 3 y uno dice, wow, es la descripción de lo que nos rodea y es nuestra descripción. Porque aunque en un sentido práctico, real, nosotros no estuvimos sentados ahí, ¿verdad? En el momento en que todo aquello pasó, no fuimos Adán y Eva, todos nos podemos identificar con lo que ellos vivieron. Porque todos lo hemos vivido y a veces lo vivimos. Corremos, nos escondemos, ¿no? Le pasamos la responsabilidad a otros. Eso es parte de la realidad de la culpa y de la vergüenza. Entonces, ellos sienten una nueva emoción, la culpa. En este caso vamos a profundizar en la vergüenza. Pasaron de la seguridad de sentirse balanceados, de sentirse seguros, de sentirse vulnerables sin tener un problema por sentirse vulnerables, a abrir su vida a una nueva emoción que comenzó, si se dan cuenta en Génesis 3, comenzó a tener inmediatamente un montón de consecuencias en ellos. Y comenzaron a actuar de manera negativa y destructiva. Entonces ahí vemos consecuencias de la culpa y de la vergüenza. Se escondieron. Cuando en nuestra vida la vergüenza comienza a invadirnos, nos escondemos en primer lugar de nosotros mismos. Porque tratamos de tapar aquello. Se escondieron de ellos mismos, se escondieron de los demás y se escondieron de Dios, ¿no? Y eso es lo que sucede cuando la vergüenza se profundiza en nuestra vida. Y a raíz del pecado y de todas las consecuencias comenzaron a vivir niveles de esclavitud, sentimientos de inferioridad y falta de valía en su vida. Bueno, yo no soy psicólogo, pero soy pastor, ¿verdad? Y los que son consejeros aquí saben que en la consejería casi siempre el común denominador lo encontramos ahí. La gente luchando en su vida con sentimientos de inferioridad, con sentimientos de valor propio, y todo eso tiene un fondo, ¿verdad? Que va más atrás, pero tiene que ver con la culpa y con la vergüenza que hemos cargado. Es interesante, a través de los años yo he encontrado gente, incluso gente en las iglesias, en nuestras iglesias, que han pasado años, ¿verdad? Conociendo al Señor, caminando, sirviendo, etcétera, y llegan a tener 60 años, 65 años, y todavía están luchando con sentimientos de culpa y sentimientos de vergüenza. Y todavía uno diría, bueno, cuando llegue a los 65 años, a los 75 años, ya debería yo haber superado cosas, ¿verdad? Uno debería decir eso, ¿no? Pero se encuentra con la realidad de que aún hijos e hijas de Dios, a los 50, a los 60 años, que aquí nadie tiene esa edad, ¿verdad? Todos estamos bien jovencillos. Gracias a Dios.
todavía estamos luchando con dimensiones de la culpabilidad y dimensiones de la vergüenza. Me he encontrado gente, ¿verdad?, de 40, 50, 60 años, que está luchando con la vergüenza de cosas que vivieron, que tuvieron un inicio puntual en su niñez. Y me parece increíble, ¿verdad? Me parece increíble saber que lo vulnerables y el desbalance tan profundo, ¿verdad?, que el pecado en nuestra vida, tiene consecuencias en nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿dónde lo vemos todo? Lo vemos al inicio. Y ahí estamos nosotros, en un sentido, ¿verdad? Nos dice la Biblia, todos estuvimos con Adán y Eva en aquel momento. Y finalmente, el autodesprecio. El autodesprecio. A mí me encanta en la iglesia usar, no lo uso muy frecuentemente, pero es una de mis cosas favoritas, es usar un espejo. Y sacar, ¿verdad?, en algún momento de alguna reflexión, alguna predicación, algún mensaje, sacar un espejo y decirle a la gente cómo te ves. Y todos nos podemos relacionar de una u otra manera con ese sentimiento de autodespreciarnos. A volver a ver al espejo. Y todos sabemos que hay días en que nos levantamos, nos vemos al espejo y decimos qué guapos que estamos, qué bellos, qué inteligentes, ¿verdad? Pero sabemos esa sensación de vernos al espejo un día así y al día siguiente, a veces al día siguiente, volvernos a ver al espejo y decir, eres un bruto, ¿verdad? O eres una... ¿A que sí, no? Y yo soy muy abierto con la gente con la que pastoreamos, y yo les digo, yo soy pastor y tengo años de ser pastor, y a los 13 años me convertí, y a los 18 años comencé a servir al Señor, digamos que tiempo completo, y ya tengo 47 años, saque cuentas, pero yo quiero decirles que yo a veces, una mañana en el espejo, me siento el Hijo de Dios, maravilloso, y al día siguiente, ¿verdad?, siento como que Dios me sacó ¿verdad?, del VIP, y es la lucha tan profunda con el tema de la culpa y de la vergüenza. Y como decía Minor, a veces entendemos los conceptos acá, pero lidiarlos emocionalmente y espiritualmente en nuestra vida, y aquí hay una clave, es un proceso. Es un proceso. Igual que es un proceso entender en nuestra vida la gracia de Dios, lo que significa el perdón, es un proceso, ¿no? Entonces, el hecho de que a veces estemos luchando o nos sentemos a hablar con gente que está luchando, siendo cristianos y siendo líderes cristianos, y nosotros mismos estando ahí, ¿verdad?, a veces estando todavía luchando con sentimientos de inferioridad, con falta de valía, con autodesprecio, con la imagen ¿verdad?, del espejo, ¿verdad?, un día de una manera y de una de otra. Bueno, tenemos que entender que así como el efecto del pecado fue tan profundo en nuestra vida, así es también el efecto de la gracia de Dios en nuestra vida. Pero para nosotros llegar a balancear, recuerden que les hablaba del balance con el que el Señor nos creó, necesita también un proceso en el que Dios trabaja en nuestra vida, ¿verdad?, donde vamos entendiendo, vamos asumiendo emocionalmente lo que significa aquello. El pecado, Dios nos creó con balance, el pecado nos desbalanceó, y aquí estamos nada más viendo una dimensión, ¿verdad? Pero en Cristo regresamos al balance otra vez, pero es un proceso, ¿verdad? Dios hace una obra perfecta en Cristo que nos es dada en el momento en que nosotros lo conocemos, pero viene todo ese proceso que podemos llamar santificación, crecimiento, madurez, donde vamos retomando el balance con el que fuimos creados. Y Dios es tan hermoso que Dios no simplemente nos regresa el balance, sino que le agrega al balance cosas maravillosas, porque Adán y Eva fueron creados de una manera increíble, y en un sentido en Cristo regresamos a como fuimos creados, pero en Cristo Dios agrega algo mucho más maravilloso que no estaba en Adán y Eva cuando fueron creados. Bueno, continuemos.
Ahora, evidencias de la vergüenza, y aquí todos podemos irnos tal vez identificando. Los ojos fueron abiertos para ver lo que no teníamos que ver, para sentir lo que no teníamos que sentir. Y ese es el conflicto de todo ser humano y es el conflicto también de la vida cristiana, ¿verdad? Porque el Señor nos lleva por un lado, pero a veces nos sentimos y vemos lo que no queremos, ¿verdad? Recuérdense en Romanos 7, esa tensión de la cual habla Pablo, ¿verdad? Los ojos fueron abiertos, vino esa conciencia de la desnudez, es tan interesante, es un proceso interno, ¿verdad? Verdaderamente lo que dice Proverbios es real. Cuida tu corazón porque de él emana la vida. Es el proceso interno el que hace la diferencia, ¿verdad? Y es desde ahí donde el Señor comienza a trabajar en nuestra vida. Lo último, vea qué interesante, lo último que recibimos de la obra de Jesús, cuando recibimos la obra de Jesús de manera completa, ¿qué es? Lo último que recibimos. ¿Ah? Sí. Bueno, tal vez no lo he planteado muy bien. Es un cuerpo nuevo, ¿verdad? Entonces el proceso comienza internamente hasta que finalmente culmina en un cuerpo como el de Cristo, pero el proceso comienza internamente, la obra de Cristo, ahí va trabajando. Se escondieron, ¿verdad? La vergüenza nos hace escondernos, ¿no? Escondernos de nosotros mismos, de otros, de Dios. Proyectamos la responsabilidad sobre otro. Cuando nosotros estamos proyectando responsabilidad sobre otros, estamos hablando de culpa y vergüenza en nuestra vida. Entonces, nada más, véalo en su vida propia. Si usted, en el momento que usted proyecta la responsabilidad que a usted le toca sobre otro, tiene un problema de culpa y de vergüenza. Y cuando usted ve a sus amigos, hermanitos de la iglesia, etcétera, que están haciendo eso en la iglesia, ¿verdad? Y a veces somos tan buenos haciéndolo, ¿no? Vean lo que le dijo Adán al Señor. Y Señor, vea, finalmente, vamos a parafrasearlo, ¿no? Señor, finalmente, la culpa es tuya. Es tuya la culpa, Señor. Y vos me pusiste a esta mujer acá, ¿verdad? Y la mujer lo que hace, la mujer, ¿verdad? Le dice, no, fue la culpa de la serpiente. Y cuando llegó la serpiente se quedó sin opciones, ¿verdad? Pero es una manera muy, muy buena de ubicar cuando estamos luchando con esto. Y cuando tenemos que sentarnos a lidiar con esto, proyectamos nuestra responsabilidad sobre los demás. Y a veces somos muy buenos, a veces somos muy torpes, se nota, pero a veces somos sumamente finos haciendo esto. Y hasta parecemos muy espirituales. ¿Se han dado cuenta? A ver, en mi vida yo lo veo. Cuando yo quiero afinar y yo monto todo y uso buenas palabras, ¿verdad? Y uno diría, mira, Adán tiene razón. Y ahí sí, Señor, fuiste vos que pusiste a Eva aquí. La idea fue tuya. El hombre estaba con los animalitos, estaba jugándosela solo, ¿verdad? Uno, si usted lo elabora un poquito, puede sacarle argumento. Entonces, a veces lidiar en nuestra vida y en la vida de los demás con el tema de la culpa y la vergüenza, a veces puede ser sencillo, pero a veces puede ser complejo. Y necesitamos al Señor que nos dé la luz para poder desenredar a veces los enredos que elaboramos en base a esto. Seguimos un poquito. Definamos, estamos profundizando. Vergüenza, sentimiento ocasionado por alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa o humillante. Otra, la vergüenza es una sensación humana de conocimiento consciente de deshonor, desgracia o condenación. Siempre de alguna manera lo sabemos, aunque a veces tratamos de ubicarlo de otra manera para no sentirnos mal, excusarnos, etc. La vergüenza se puede definir como un sentimiento que surge de una evaluación negativa del yo. Y finalmente, cuando sentimos vergüenza nos queremos esconder, desaparecer, hacernos invisible. Por lo que se parece a la emoción del miedo en el deseo que provoca de escapar de las situaciones. El miedo y la vergüenza muchas veces son primos hermanos, ¿verdad?
Y ahí están juntos, el miedo y la vergüenza. Nada más les pongo algunos famosos que dijeron algo sobre la vergüenza. Benjamin Franklin, lo que empieza en cólera acaba en vergüenza. Recuerde eso. Baltasar Gracián, escritor español, hemos de proceder de tal manera que no nos enrojemos ante nosotros mismos. Finalmente la vergüenza se vuelve contra nosotros y la culpa se vuelve contra nosotros. Tratamos de escondernos de los demás, pero tarde o temprano es un arma contra nosotros. Y finalmente, Miguel de Cervantes, un caballero se avergüenza de que sus palabras sean mejores que sus hechos. Esa me gusta también. Bueno, ¿cómo nos escondemos hoy? ¿Verdad? Para ir situando la vergüenza. Muchas veces buscamos la aprobación de los demás para tapar nuestra vergüenza. Tratamos de llegar a logros. Es cierto, eso es cierto. Lo he visto en mi vida, lo he visto en la vida de otra gente. Hay gente muy exitosa en la vida cuyo impulso para ser exitoso es la culpa y la vergüenza. La actividad religiosa. Nos hacemos muy religiosos, vamos todos los días a la iglesia, etcétera, y ahí estamos. Y a veces vemos a los hermanitos y, bueno, este hermano, bueno, ya tiene que irse para el cielo porque es tan increíble, ¿verdad? Está en todo, se mete en todo, y a veces es un mecanismo para ocultar la culpa y la vergüenza en nuestra vida, ¿no? Creo que todos entendemos eso. Mecanismos de defensa, la proyección, ¿verdad? Un mecanismo de defensa cuando viene la gente y nos ve tan independientes y tan controlados, ¿verdad? Muchas veces eso es un mecanismo de defensa para ocultar en nuestra vida culpa. Ese síndrome que todos tenemos de una u otra manera, pero que a veces es muy grande en nuestra vida, de querer controlar las cosas, de controlarlo todo, es a veces un mecanismo de defensa, una reacción a la culpa y a la vergüenza. Máscaras, ¿verdad? Nos vemos de ciertas maneras. Tomamos ciertas imágenes, ¿verdad? Ante los demás es muchas veces una manera de ocultar. Y por supuesto, Satanás mete la mano en toda esa clase de cosas. Todos conocemos, tristemente, historias de líderes muy conocidos, ¿verdad? Que hemos conocido, que han tenido una cara y en un momento u otro sale una situación muy fea en ellos y nos damos cuenta que parte de la cara que tenían, que proyectaban, era una manera de ocultar la culpa y la vergüenza, ¿verdad? Bueno, en el Antiguo Testamento, vamos con esto muy rápido. Hay un montón de palabras que usted puede encontrar en el Antiguo Testamento que tienen en el fondo la idea de la vergüenza, pero que se traducen como hazme reír, abochornado, avergonzado, deshonrado, pero lo vamos a pasar rápido por tema de tiempo, ¿no? Pero ahí lo encontramos y se traduce de diferentes maneras, ¿no? Se relacionan con temas como el pecado, la desnudez, el reproche, la humillación, etcétera. Ok. Ahora, la vergüenza, por un lado, es una emoción subjetiva, o sea, está dentro de nosotros, la vivimos, la elaboramos nosotros mismos. Adán y Eva sintieron vergüenza, actuaron impulsados por la vergüenza, que es lo que vemos claramente en Génesis 3. Cuando nosotros pecamos, lo mencionó Minor, sentimos culpa. La culpa nos lleva también a sentir a la vergüenza y obviamente eso se siente muy mal, ¿no? Todos tenemos historias que podemos relatar de cómo hicimos algo por sentirnos, ¿verdad?, avergonzados. Ahora, eso es subjetiva porque está dentro de nosotros, la sentimos, la elaboramos, la tratamos de manejar, etcétera. Pero también es un estado objetivo porque generalmente demuestra una situación puntual de pecado en nuestra vida. Ahora, como decía Minor, hay vergüenza legítima y vergüenza ilegítima. Pero, de forma general, muchas veces cuando ya es una situación crónica en nuestra vida, muchas veces está apuntando a una situación puntual. ¿Cómo lidiamos con la culpa y la vergüenza? Tenemos que regresar a la situación puntual y lidiar con eso. Comenzar a trabajar con eso. Bien. Este es un pasaje muy hermoso. Alguien que me lo lea. Salmo 8:5. Nada más nos sirve para ilustrar algo.
Salmos 8:5, que lo lea así, con voz fuerte. Porfa. Allá. Ajá. Dice que cuando el Señor nos creó, Él nos coronó de gloria y honra. Esa palabra coronado es una palabra muy especial. Significa abrazar. Cuando Dios nos crea, Él nos abraza. Qué bonita imagen, ¿no? Nos abraza, y cuando nos abraza, está poniendo alrededor de nuestra vida gloria y honra, ¿no? Así fuimos nosotros creados. En Cristo, otra vez la imagen, en Cristo regresamos a que el Señor nos vuelva a abrazar, y por su amor, por su gracia, por la obra de Cristo, nos vuelva a coronar con gloria y honra, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Romanos 1:23 y Romanos 3:23, cambiamos, como Dios nos había coronado al inicio, ese balance perfecto, esa manera de vivir en paz, de tranquilidad, vulnerabilidad, etcétera, lo cambiamos la gloria de Dios por nuestro propio pecado, por nuestra propia vergüenza, ¿verdad? Y la imagen de Dios en nosotros se desfiguró. Entonces, cuando pensamos en culpa y vergüenza en nuestra vida, es el reflejo de una imagen desfigurada. Entonces, ¿por qué la culpa y la vergüenza tienen efectos tan terribles en nuestra vida? Porque no corresponden a cómo fuimos diseñados. Entonces, cuando Dios nos sana y nosotros entramos en un proceso de sanidad, estamos regresando al diseño de Dios para nosotros. Solo que en Cristo, como decía, Dios le agrega, que Dios es maravilloso. Pero regresamos al diseño. Entonces, culpa y vergüenza nos destruye porque no fuimos diseñados para vivir así. Solo quiero agregar algo aquí. Uno tiene que animar a las personas con las que trabaja, a los líderes, bueno, uno mismo en la vida, a la necesidad de abrir nuestra vida para que Dios nos sane. Y muchas veces eso significa aprender a ser vulnerable y abrir nuestra vida. Y a veces, y yo he encontrado que aún a los cristianos, ¿cómo nos cuesta? Dentro de las iglesias, abrir nuestra vida para lidiar con las cosas, ¿verdad?, que nos están ocasionando culpa y vergüenza. Y uno tiene que recordarles, bueno, no sé cómo decirlo, recordarles a los hermanos, a los amigos, decirles, vea, si usted no lo hace, nada más quiero recordarle que usted no fue diseñado para vivir así. Si usted tiene la opción de abrir su vida o de cerrarla. Y es nuestra realidad, la de todos, ¿verdad? Esa es nuestra opción. Pero si usted no abre su vida, nada más quiero recordarle que Dios no lo diseñó para que usted siga así. Y eso lo va a dañar o lo va a seguir dañando más, ¿no? Y la necesidad de abrir nuestra vida, ¿verdad? Es una realidad en las iglesias, ¿verdad? Por eso a veces uno dice, mira, 15 años, y viene una persona con 15 años de ser cristiano y dice, mira el rollo que tenía en su corazón. Y uno se pregunta, ¿por qué le costó tanto abrirse? ¿No? Es un síndrome que tienen los pastores. Tenemos los pastores y tenemos los líderes de la iglesia, ¿no? ¿Cómo nos cuesta abrirnos? Y no entendemos que aunque Dios nos ha dado dones y nos ha dado ministerios, el diseño de Dios es el mismo para todo el mundo. El que Dios me haya hecho pastor o maestro o apóstol, póngale el sombrero que usted quiera, no significa que Dios me obvia del proceso. Si yo estoy viviendo algo del proceso necesario de que yo aprenda a ser vulnerable para trabajar cosas como la culpa o la vergüenza en mi vida y llevarme al punto donde todo inició, ¿no? En Cristo, Dios nos regresa al balance. Y por eso, otra vez, en Cristo Dios viene a lidiar con el pecado, con la culpa y viene a dañar con las cosas que iniciaron todo ese proceso en nuestra vida, ¿no? La redención del Señor es completa
la sanidad de Dios es completa. De hecho, la palabra salvación y la palabra sanidad vienen de la misma raíz griega. Cuando uno dice cuando dice el Señor salva, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, se podría traducir y se podría decir perfectamente el Señor sana. Entonces, la salvación tiene que ver con sanidad. Y la sanidad con el diseño de Dios y el balance con el que fuimos creados y con lo que Dios agrega. Y todo eso significa, pues, sanidad en todas estas áreas. Ok, vamos a ir cerrando. La manifestación en nuestra vergüenza, por un lado, es una emoción, pero también es un estado, porque indica que algo puntual está molestando nuestra vida. Ok, déjeme noviar esto porque Minor lo trabajó un poquito, es una emoción, ¿verdad? Nada más quiero leer esto de esta escritora que habla un poquito de cómo se siente la vergüenza. Dice, la vergüenza es un sentido muy dentro de mi alma que me dice que hay algo excepcional y únicamente defectuoso conmigo, algo que está mal conmigo y no con otras personas en el mundo. Cuando llega un hermanito, ¿verdad?, a hablar con usted, o usted mismo dice, es que solo yo en el mundo soy así, solo a mí me pasa eso. Está lidiando con este tema, ¿verdad? Porque no soy perfecto ni sin problemas. Me siento diferente de otras personas de una manera asquerosa y sin esperanza. Me siento menos que otros. Me veo a mí mismo como algo literalmente sin valor. No es que cometo, aquí hay algo clave, no es que cometo equivocaciones, sino que yo soy una equivocación. Cuando en nuestra vida de repente decimos, porque hemos tenido un fracaso, no, la verdad es que no pasé por un fracaso, es que yo soy el fracaso. ¿Verdad? Eso significa que la culpa y la vergüenza han hecho mella en nosotros, ¿no? Esto es el mensaje de la vergüenza. Finalmente, vamos a cerrar con esto. Hay dos dimensiones, la constructiva y la destructiva, de vivir la vergüenza. La constructiva es cuando nos abrimos a otros. Cuando sentimos algo, estamos lidiando con esos sentimientos, es una lucha, es un conflicto, levantamos los mecanismos de defensa, pero queremos abrir nuestra vida y reconocer que somos imperfectos y que necesitamos ayuda. Y la destructiva es el temor a no abrir nuestra vida a los demás. Y esas son las dos dimensiones de la vergüenza. La vergüenza o puede ser algo muy bueno en nuestra vida en las manos del Señor, o algo muy destructivo cuando cerramos nuestra vida y nos tragamos todo, ¿no? El temor a la intimidad, cuando en nuestra vida nos cuesta desarrollar relaciones significativas. Quiero decirle que el Señor nos creó a todos para tener relaciones significativas. La iglesia no simplemente se trata de reunirnos, se trata de desarrollar relaciones significativas. Todos necesitamos eso. El Señor nos diseñó de esa manera. La iglesia debe ser un lugar de relaciones significativas, de amigos. Y cuando nos cuesta tener intimidad, desarrollar relaciones significativas, muchas veces en el fondo está esto. Terminamos. Síntomas de la vergüenza: huir, estar huyendo, ¿verdad? Me siento un cero a la izquierda. Me aíslo. Guardo silencio. Todos esos son síntomas de la vergüenza en nuestra vida. Me siento despreciado. Me siento descalificado. No necesito que nadie más me descalifique, yo mismo lo hago, ¿no? A veces, como decían alguien, ¿cómo se llama? Gaby decía, muchas veces la peor, ni conmigo, ni yo mismo soy una buena persona para estar conmigo mismo, ¿no? Porque me descalifico. Y el temor y la inferioridad. Yo nada más me hago preguntas a nivel pastoral y de liderazgo, ¿no? En las iglesias cristianas a veces vemos estos síndromes y nos pasa a todos, ¿verdad? De andar de iglesia en iglesia. Nada más hago una aplicación pastoral aquí. Sabemos que en Costa Rica eso es una realidad, ¿verdad? No estamos creciendo mucho, algo estamos creciendo, pero no mucho, pero sí nos estamos turnando miembros de iglesias. Bueno, es que somos en Costa Rica, ¿verdad? Pues, como todo es reciclaje, pues también en iglesia lo aplicamos, ¿no? Pero a veces yo me pregunto si este síndrome de reciclarnos tanto tiene que ver con cosas
que finalmente, en el fondo, muchos cristianos en las iglesias no hemos resuelto. Y andamos huyendo de un lugar a otro, porque cuando finalmente llegamos a un lugar y nos comienzan a conocer y nos damos a conocer, y siempre la culpa y la vergüenza no tratada tiene su proyección, siempre tiene sus consecuencias. Y en un momento dado digo yo, no, me voy a otro lado porque ahí no me conocen, pero luego llega el tiempo. Y me pregunto si eso es un síntoma de la salud de nuestra iglesia en Costa Rica, a nivel espiritual. Hacemos muchas cosas. Primer culpable aquí, en nuestra iglesia tenemos un montón de cosas. Pero hacemos muchas cosas, pero a veces no lidiamos con lo que está en el fondo. Y me pregunto si estas cosas que vemos, ¿verdad?, en iglesia a nivel general, serán un síntoma de cosas que finalmente no hemos resuelto. No nos hemos abierto. Tal vez es el síntoma en nuestras iglesias, que muchas de nuestras iglesias tenemos, ¿verdad?, de llegar y bueno, soy cristiano y poner la cara, bueno, todo va bien, todo es perfecto, aquí vamos, ¿verdad? Y no abrir nuestra vida. Y a veces no le hacemos eso fácil a los demás, porque presentamos una imagen de tan perfectos, de tan buenos, de que todo nos va tan bien siempre, que aquellos que tienen problemas dicen, no, y así es todo el mundo y se cierran, ¿no? No sé si me voy a entender. Entonces no es parte del seminario, son reflexiones. Bueno, como Arturo les comentaba ahora, ¿verdad? Una de las maneras en las que nosotros podemos lidiar con la culpa y con la vergüenza es a través de Jesucristo, a través de lo que Él hizo en la cruz, o sea, a través de el perdón. Entonces ese es el tema que vamos a tratar ahorita. Y me gustaría iniciar con la definición de la palabra perdón. El perdón dice que es dejar a un lado, ¿verdad? Es rendirse, o sea, tirar la toalla, ¿verdad? Como yo digo. Es dejarse ir a un deudor con su cuenta pagada. O sea, es soltarlo a la persona, ¿verdad? Que nos hizo el daño o la persona a la que nosotros le hicimos el daño. Luego es soltar voluntariamente a una persona. Eso es algo que usted tiene que hacer, ¿verdad? Si ustedes notan, todas estas la definición de perdón tiene que ver con verbos, ¿verdad? Dejar, rendir, dejarse ir, soltar, y todo requiere de una acción por parte nuestra, ¿ok? Ahora, eso se ve muy bonito ahí, ¿verdad? En la pantalla. Lindísimo, ¿verdad? Pero en nuestra realidad, eso ya son otros 100 pesos, como yo digo, ¿verdad? Eso no es tan fácil como se ve ahí escrito. Yo eso duré escribiéndole si acaso como 1 minuto, ¿verdad? Pero a la hora de ponerlo en la práctica nos requiere más de 1 minuto en nuestra vida. Y si ustedes me permiten, yo voy a contarles parte de un testimonio que yo tengo, que tiene que ver con el perdón. Y algo que sucedió en nuestra familia. Bueno, Ingrid es mi hermana, entonces ahora ella también va a contarles la otra cara de la moneda, por decirlo de alguna forma. Nosotros nos criamos en un hogar lindísimo, ¿verdad? Somos dos hijas y un hijo, ¿verdad? Mi hermano es menor. Y nosotros realmente siempre fuimos una familia feliz, ¿verdad? Nosotros chiquitillas jugábamos con nuestros primos, había mucho cariño en la casa, hay cosas que nosotras nunca olvidamos porque fueron muy marcadas en nuestra vida, el hecho de que a nosotras siempre nos enseñaron acerca del perdón, de perdonarnos, de no acostarnos, no irnos a la cama sin que nosotras estuviéramos con las paces hechas, ¿verdad? Como se dice. Entonces, era algo que se practicaba, digamos, dentro de la familia.
¿verdad? Nosotros recordamos que también teníamos mucha unidad familiar los domingos. Después de ir a la iglesia, siempre nos íbamos, papi nos sorprendía llevándonos a algún lugar a comer. No teníamos muchos recursos, pero él se las ingeniaba. A veces hasta terminábamos en la sabana comiéndonos una tortilla con un huevo duro o algo así. Pero fueron momentos muy especiales que marcaron mucho nuestra niñez, ¿verdad? Y luego, por el otro lado, yo desarrollé una relación muy especial con mi papá, porque los dos teníamos como un carácter como medio similar, ¿verdad? Así, ¿verdad? Fuerte, ¿verdad? Entonces, teníamos mucha afinidad y los dos éramos muy aventureros. Entonces, por ejemplo, mi papá llegaba a las 10 de la noche, ya nosotras estábamos acostadas y él me decía, Evelyn, ¿quieres irse a comer un taco? Y yo, claro, papi. Y yo me salía de la cama, me ponía un suéter y me iba, ¿verdad?, con mi papá. Entonces éramos muy compinches. Aparte de eso, él era ebanista, ¿verdad? Entonces obviamente siempre necesitaba ayuda. Mi hermano era muy chiquitito, entonces nosotras éramos las que les ayudábamos. A Ingrid nunca le gustaba ir. Entonces a mí me encantaba. Eso de estar en el taller lijando y moviendo chunches, a mí eso me fascinaba. Entonces, eso creó una relación muy especial entre mi papá y yo, porque él aprovechaba siempre esos momentos para contarme historias de él, de su vida, lo que él había aprendido y también a darme muchos consejos, ¿verdad?, para mi vida. Entonces, yo disfrutaba realmente esos momentos. Entonces, para mí, mi familia era perfecta y mi papá era el mejor papá del mundo, ¿verdad? Cuando yo me casé, inmediatamente Arturo, ¿verdad?, que es mi esposo, nosotros nos casamos y nos fuimos a vivir a España. Y cuando yo me fui, todo quedó normal, ¿verdad? Pero resulta que como a los 10 meses de estar yo en España, así por cosas de la vida, ¿verdad?, una hermana de Arturo llegó a visitarnos y me dice, es que Evelyn, con todo lo que está pasando en tu casa, yo me imagino que vos debes de estar destrozada. Y yo, ¿cómo? ¿Qué está pasando en mi casa? Y me dice, ¿usted no sabe? Y yo, no. Pues resulta que ella me tiró así la bomba, sin anestesia, sin nada, ¿verdad? Ella lo soltó así, me dice, que tu papá se fue de la casa, dejó a tu mamá, dejó a tus hermanos, se fue con otra mujer y todo, y yo, ajá, ¿verdad? Bueno, para mí eso fue, ustedes no tienen una idea, para mí fue devastador, porque yo dije, primero, ¿cómo? ¿Cuándo? Si mi familia era perfecta, ¿verdad? Segundo, ¿cómo? ¿Mi papá? No, jamás. Mi papá es muy bueno, ¿verdad? O sea, yo no me creía nada. Yo todo era una pura negación, ¿verdad? Y después yo dije, ¿cómo? Mi papá, o sea, me traicionó a mí, porque él no me dijo. O sea, yo después, ¿verdad?, con todo el derecho que yo tenía de que mi papá me dijera a mí lo que él iba a hacer, ¿verdad? Entonces, yo reclamando mis derechos, me enojé, me sentí traicionada. Después de que me sentí traicionada, ¿verdad?, me dolió profundamente en mi corazón. Que yo decía, es que mi papá no me pudo haber hecho esto a mí, jamás, ¿verdad? Si teníamos una relación tan divina, tan bonita, ¿verdad? Y después de que me sentí tan dolida, me enojé, que yo dije, no, porque ¿saben qué? O sea, si mi papá, que era tan perfecto, tan bueno, tan divino, le hizo eso a mi mamá, o sea, Arturo me puede hacer a mí lo mismo, ¿verdad? Digo yo, claro, porque Arturo tan buen esposo que es, tan cariñoso, tan tú, él seguro que a la vuelta de la esquina me topa con una de esas también. Entonces me dio un colerón que después la agarré contra Arturo. Y yo, pues, ¿sabe qué? No me importa. Si Arturo se va, yo me la juego sola. De por sí que yo puedo, ¿verdad?
Nada más me regreso a Costa Rica, pido por supuesto que mi hermana me mande el boleto, ¿verdad? Porque ella es la más interesada en que yo regrese, por supuesto, ¿verdad? Y yo, mi familia que me mande el boleto y yo voy a Costa Rica, termino mis estudios y yo salgo adelante sola, ¿verdad? Y luego a mi papá ni en pintura lo quería ver, ¿verdad? Y claro, por supuesto, ¿verdad? Y tenía que verlo, porque cada vez que veníamos aquí a Costa Rica, él justamente vivía antitos de llegar a la casa de mi mamá. Entonces, claro, pero como yo era tan orgullosa, decía, no, yo no le voy a hacer ver a él que estoy sufriendo, jamás, ¿verdad? Antes muerta que sencilla, como dice el dicho, ¿verdad? Entonces, yo, la verdad es que dije, si él quiere verme, porque soy su hija, pues que venga a buscarme a la casa de mi mamá. Así de sencillo, ¿verdad? Claro, me quedé sentada esperando que él llegara a verme, porque nunca llegó, por supuesto, ¿verdad? Pero para mí fue una época muy difícil, porque fue lidiar con un montón de emociones que cada día o cada año que tal vez yo venía aquí a Costa Rica, para mí era peor cada año, porque yo decía, uy, es que si lo veo, ¿cómo voy a reaccionar? O sea, yo no puedo darme por menos, yo no puedo ir y así tirármele a los brazos y decir, papi, papito, y no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Y que yo jamás, ¿verdad? Entonces, el orgullo, ¿verdad? Salió a florecer en Evelyn, ¿verdad? Y aparte de eso, ¿verdad? Mi relación con Arturo, aunque se veía bien, ¿verdad? Y él ni siquiera lo notó, porque él no se dio cuenta de lo que había en mi corazón, de que yo entregaba amor, pero con ese temor en el fondo de que él me traicionara igual que mi papá. Entonces yo entregaba, pero a la vez no entregaba, me reservaba un poquitito, ¿verdad? Entonces, eso yo me di cuenta de que realmente eso me estaba haciendo daño a mí, porque no estaba disfrutando de una relación de pareja como Dios la diseñó. Y aparte de eso, estaba descubriendo, como dice un libro, la bestia que había en mí. Estaban saliendo un montón de emociones que yo nunca había descubierto de mí. El rencor, el orgullo, la ira, que yo decía, si yo veo a mi papá, es que yo me le puedo lanzar a la yugular, ¿verdad? Y clavarle las uñas y todo, ¿verdad? Y fue entonces cuando yo dije, no, yo no puedo seguir así porque me estoy dañando a mí misma. Ya yo no era la misma Evelyn de siempre, esa Evelyn alegre, ¿verdad? Y que disfrutaba realmente de salir con mi esposo y todo lo demás. Yo ya me estaba como, no sé, como volviendo amargadilla, ¿verdad? Y fue cuando entonces yo decidí, yo dije, Señor, vea, yo entiendo que yo tengo que perdonar a mi papá, pero yo, la verdad, no quiero. Esto me supera, ¿verdad? Pero yo entiendo que tú pides en tu palabra que para yo ser perdonada, tengo que perdonar. Entonces, tragamos grueso, ¿verdad? Y dije, Señor, yo decido perdonar entonces a mi papá. Y ayúdame tú, porque a como yo estoy, no quiero, ¿verdad? Como les dije, ni verlo ni en pintura. Y de verdad, yo empecé a agarrarme de eso. Y cada vez que yo venía aquí a Costa Rica, yo decía, me voy a tener que ir a enfrentar con mi realidad, ¿verdad? Entonces, yo veía a mi papá y cuando yo pasaba así, yo decía, ay, mira, ahí está. Y seguía, ¿verdad? Y conforme el Señor fue trabajando en mi corazón, ya la segunda vez yo pasaba y yo, y seguía, ¿verdad? Poco a poco, ya después fue, hey, pa, y él, ¿verdad? Y no sé qué. Y poco a poco fui dando pasos. Como yo les decía, es un accionar realmente. Y fui dando pasos y pasos y pasos hasta que un día me lo topé así de frente, ¿verdad? Y él hizo abrazarme, algo que yo pensé que él no se iba a atrever,
¿verdad? Pero cuando él me abrazó, yo no sentí como ese rencor que yo sentía, porque yo me imaginaba, yo decía, ¿qué hago si mi papá me abraza? Yo le hago así, ¿verdad? Y todo. Pero cuando él llegó a abrazarme, yo dije, no, ay, sentí rico, me gustó. Entonces entendí que Dios estaba trabajando en mi corazón. Y para no hacerles el cuento muy largo, actualmente tengo una relación excelente con mi papá. Él vive, bueno, en los Estados Unidos. Él se volvió a casar y fue interesante porque yo nunca esperé que Dios trabajara en la vida de él. Yo solo pedí que Dios trabajara en mi vida. Pero Dios, cuando yo decidí perdonarle, empezó a trabajar en la vida de él. Y él empezó a buscarnos a nosotros. Después de habernos abandonado, porque así fue literalmente, nos abandonó, él después empezó a buscarnos a nosotros. Y eso fue lo que hizo también la diferencia para mi vida. Yo no esperaba que él lo hiciera, pero él también, el Señor como que fue aproximándonos a los dos. Él fue trabajando en mi vida y fue trabajando en la vida de mi papá. Y yo obtuve, ¿verdad?, mi sanidad y mi libertad el día en que pude abrazar a mi papá. Y él me dijo una frase que siempre me la decía cuando yo era niña. Él me decía, Evelyn, ¿sabes hasta dónde te quiero? Y yo le contestaba, ¿hasta dónde, papi? Y él siempre me decía, hasta el cielo. Y hubo un día en el que él tuvo la libertad de decirme esa frase. Y cuando él me la dijo, yo dije, estoy lista para contestarle, hasta el cielo. Entonces, a partir de ese día, yo respiré. Y ahora la relación cambió. Claro, de vez en cuando, ¿verdad?, hay ciertas cosillas que me recuerdan, ¿verdad?, lo que él hizo. Pero vuelvo a recordar la misericordia que Dios me ha tenido a mí y vuelvo a aplicar la misericordia para la vida de mi papá. Entonces, el perdón no es fácil, no es sencillo, pero tenemos que hacerlo. Entonces, vamos a ver qué es realmente perdonar a alguien. El perdón lo tenemos que basar en una decisión, no en nuestras emociones, porque nosotros con rencor, con odio, no podemos pensar. Con rencor y odio, déjenme decirle que a mí nunca me nació perdonar a mi papá. Todo lo contrario, quería lanzármela a la yugular, ¿verdad? Entonces, el perdón lo tengo que basar primero en una decisión. Yo decidí perdonar a mi papá porque eso me afectaba a mí, a mi vida. No me estaba dejando avanzar, me estaba dañando mi relación con Arturo y también con otros, con mi mamá, porque ella también después me dio cólera con mi mamá. Y digo yo, pero mi mamá qué bruta, qué babosa, ¿por qué se dejó? ¿Verdad? Entonces, todo lo demás, ¿verdad? Aquí más de uno ha hecho eso, ¿verdad? Entonces, afecta también nuestra relación con los demás, ¿verdad? Entonces, es una decisión. Segundo, el perdón no resuelve la injusticia, ¿verdad? Es que tú tienes que renunciar a tu justicia. ¿Era justo que mi papá nos dejara abandonados? No, no es justo. Pero yo no tenía por qué venir y, mover mal cielo, mar y tierra para que se hiciera justicia, porque mi papá no iba a regresar a la casa, ¿verdad? Entonces es dejar eso en manos del Señor. Yo dejé a mi papá en manos del Señor y renuncié a hacer mi justicia, ¿verdad? Porque yo quería que él pagara ahí, que comiera polvo y todo, ¿verdad? Pero el perdón realmente es dejar eso en manos del Señor. Luego, el perdón es desatar los nudos que nos tienen atados a nuestro pasado. Es como esa manguera. ¿Qué pasa con esa manguera si yo abro la llavecita?
¿Qué pasa con esa manguera que tiene ese nudo? ¿Fluye el agua? No. Se acumula el agua hasta que explota. Y si explota, ¿qué pasa con el agua? Se esparce por todo lado. O sea, nosotros somos como esa manguera si nosotros no perdonamos. Acumulamos dolor, odio, rencor, ira. Y llega un momento en el que nos vamos llenando y nos vamos llenando y nos vamos llenando hasta que explotamos y embarramos a todas las personas que están por delante, que sí nos aman. Segundo, y también esa parte es, el perdón no es olvidar, porque yo no he olvidado lo que mi papá hizo. Lo tengo aquí muy fresquito en mi memoria. Yo creo que solo si me hicieran un trasplante de cerebro podría olvidarlo, ¿verdad? Pero el secreto del perdón es recordar eso sin que me duela. Y ese es el secreto del perdón. Permitir que Dios trabaje hasta que el dolor se quite. Otro es pasar por alto, permanecer inactivo. Esta frase me encanta, porque es lo que Jesús hizo. Cuando Él estaba en la cruz, Él estaba totalmente inactivo. Él no se bajó, pudiéndose bajar y darles a todos, ¿verdad?, de latigazos, ¿verdad?, todo lo que lo estaban crucificando, sino que Él se quedó allí y sufrió, ¿verdad?, para que nosotros hoy pudiéramos disfrutar de esa libertad. Entonces, ¿qué pasa con eso? Tenemos que aprender de Jesús también. Permanecer inactivos, dejar eso en manos de Dios, no vengarnos, no desearle el mal a la otra persona, no hacerle la vida imposible a la otra persona, que es lo que casi siempre hacemos, ¿verdad? Cuando ha habido infidelidad, ahora él que sufra, que chupe polvo, ¿verdad? Que para eso, ¿quién lo tenía, verdad? Metiéndose en camisa de 11 varas, ¿verdad? Entonces siempre tenemos eso, ¿verdad? Hacer sufrir a la otra persona, y eso no es perdón. Y por último, el perdón es un proceso. ¿Saben cuánto duró el proceso de perdón de mi papá? Echen números. Hasta el día de hoy, tengo 20 años, desde hace 22 años mi papá se fue de la casa. Y vivimos un proceso de más de 20 años. Y es continuo. Como les dije, mi papá todavía me sigue así, tirando cuñitas de ciertas cosas. Y yo, hasta que siento, ¿verdad?, que me voy a transformar. Pero en eso recuerdo, no. Yo decidí perdonarlo y camino en ese perdón. ¿Okay? ¿Por qué debemos perdonar? Primero, porque es un mandato de Dios. O sea, no tenemos escapatoria. Dice el Señor que perdonen lo que tengan contra alguno, para que su Padre que está en los cielos también les perdone sus ofensas. O sea, si yo quiero disfrutar del perdón de Dios, tengo que perdonar a los demás. O sea, no tengo opción. Como dicen, dando, pajarito volando, ¿verdad? Y lo más interesante de todo eso es que yo tengo la capacidad de perdonar. Eso es lo increíble. Si yo me dispongo, Dios me capacita para perdonar. ¿Por qué? Porque Él dice que yo fui creada a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, si Él tiene la capacidad de perdonarme a mí, yo también tengo de esa imagen que Él me dio la capacidad para perdonar a otros, ¿verdad? Segundo, ¿por qué tengo que perdonar? Para poder gozar de una relación con Dios. Lo estoy viendo en el pasaje. Si yo no perdono, Él no me va a perdonar. ¿Y qué es lo que hace la falta de perdón? Me separa de Dios, me aleja de Dios. Hay una película que se llama Amish Grace, que lo vimos con Gaby, es lindísima esa película. Y la chiquita
bueno, no se las voy a contar porque para que la vean, para picarlos. Pero hay una escena donde la chiquita está llena de odio. Amish Grace, ajá. Está llena de odio. Y entonces el papá se acerca y le dice, mi amor, ¿qué te pasa, verdad? Y ella le dice, es que tengo odio contra ese hombre, ¿verdad? Y el papá lo único que le dijo es, ¿y cómo se siente sentir odio? ¿Se siente bonito o se siente feo? Y ella le dijo, se siente horrible, papá. Entonces él le dijo que que el odio era como un monstruo. Y el rencor es como un monstruo que va comiendo tu corazón. Y llega a comer tu corazón de tal forma que impide que el amor tome su lugar. Entonces, eso a mí me impactó muchísimo. Porque si nosotros no perdonamos, nunca vamos a experimentar o vamos a permitirnos experimentar el amor de Dios sobre nuestras vidas. Y sin amor no somos nada, ¿verdad? Otra es que perdonamos para ser libres de nuestro pasado. Yo pasaba más pendiente de la vida de mi papá que de mi propia vida. Mi papá andaba que se le pasaba el arma por el cuerpo y yo mordida y hundiéndome en mi odio y mi rencor, ¿verdad? Entonces, necesito perdonar para ser libre, dejar a mi papá por ahí en manos del Señor y yo seguir mi vida y los planes que Dios tiene para mí, ¿verdad? Y la otra dice, perdono porque ambos merecemos la gracia de Dios. Para mí eso fue clave entender que así como Dios me ama a mí, Dios ama también a mi papá. Y yo después oraba por mi papá y yo le decía, Señor, revélate a mi papá, rescátalo, porque él era creyente también. Y hoy en día escuchar a mi papá hablar es, ¿verdad? Una maravilla, que a nosotros a veces hasta se nos sale la lágrima de ver la relación que él tiene ahora con el Señor. Y eso es la gracia de Dios en la vida de él. Pero si yo no lo hubiera perdonado, ¿quién sabe? Si nosotros no lo hubiéramos perdonado, ¿quién sabe si él hubiese podido experimentar esa gracia, ¿verdad? Y finalmente, perdonamos porque le quitamos el poder a Satanás. ¿Por qué le quitamos el poder a Satanás? Porque mientras el odio esté reinando en nuestra vida, esté manejando nuestra vida, Dios no está ahí presente. A quien le estamos dando bola y pelota es al enemigo, ¿verdad? Y cuando nosotros logramos romper ese círculo, ¿verdad? De emociones, yo por ratos me sentía culpable porque digo yo, ay, por nuestra culpa papi se fue, pero por ratos sentía odio porque yo decía, uy, no, qué descarado, ¿verdad? Y después decía, uy, no, que chupe polvo, ¿verdad? Y era ese círculo que cada vez iban agregando más y más emociones. Pero si yo logro perdonar, ese círculo se va a romper y va a venir paz a mi vida, que es lo más importante.